país y a la ley que ya está vigente. Entendemos que es el momento ideal de poder lanzar como primer evento, ¿no? Tal vez, ¿verdad?, para nuestro sector, este webinar muy importante. Entonces, agradeciendo a los participantes el interés por la cantidad de inscritos que tenemos, ¿verdad?, y también al equipo en la cual nos va a brindar esta charla. Damos entonces inicio a esto y esperemos que sea sea muy beneficioso para nuestras pretensiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Entonces, para coordinar un poquitito lo que va a ser el webinar, quiero de repente darle un pantallazo general de cómo estamos viendo esta sesión. O sea, en primer lugar, lo que queremos hacer es una descripción un poquitito de la ley 6324 y el decreto que reglamenta, hacer algunas comparaciones con la ley 5074, de la cual tiene sus orígenes, y compartir un poquitito las experiencias que Claudia y yo tenemos en proyectos bajo la ley 5074, los desafíos y las oportunidades de mejoras que vemos de esa ley y en relación a esta nueva normativa, y aprovechar que le tenemos a José y bueno, y a todo el equipo de la ANDE para hacerle todas esas preguntas bueno, de cómo vienen los pliegos, cómo van a salir, cuándo van a salir y todas esas cuestiones que son mucho más interesantes que escucharles a los abogados hablar, ¿verdad? Entonces, la idea es poder terminar el webinar hoy a las 6, entonces ese es el plan. Quiero arrancar un poquitito haciendo una brevísima descripción. Esta es una ley que se promulgó en el año 2019, y el decreto reglamentario se estuvo trabajando bastante con la ANDE, con Hacienda, varios actores, y recién salió en mayo de este año, 2021, ¿verdad? Entonces, es básicamente una ley muy similar a la 5074, que es la normativa mediante la cual se hizo el proyecto, por ejemplo, Bioceánico, Naranjal, Costanera Sur, que cerró hace poco. Y básicamente, ¿qué es lo que permite esta ley? Lo que permite esta ley que otorga a la contratante, en este caso la ANDE, la facultad de realizar ciertos proyectos, ¿verdad?, que ya están bien especificados, y bueno, vamos a preguntarle a José cómo vienen esos proyectos, y les otorga la garantía soberana del Estado paraguayo una vez que se vayan terminando los tramos o los hitos de esos proyectos. Y en este caso, las empresas oferentes tienen que hacer la oferta no solamente de la parte constructiva, ¿verdad?, sino también la oferta financiera. Y ahí es donde se conjuga la oferta financiera y la constructiva para poder traer a un valor presente neto, y el valor presente neto más bajo es aquel al que es adjudicado, ¿verdad? Y es una ley que tiene ciertas mejorías en relación a lo que vimos en la 5074, y son una de las cuestiones que vamos a comentar ahora con Claudia. Ahí le voy a admitir ahí a Tito. Tito, ya podrías prender tu cámara si querés, por favor. Entonces, Claudia, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Buenas tardes Carlos, buenas tardes Claudia. Buenas tardes. Tengo que primero, José, ¿cómo estás? Tengo primero que pedirle disculpas en nombre del director de planificación, Tito Caris. Él se retiró por una pequeña emergencia, digamos, en materia laboral. Pero estamos a disposición para lo que tengamos o dé lugar, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos en compañía de la ingeniera Rocío Cueto y la coordinadora de la Dirección de Planificación, Estela Villalba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Entonces, lo que le estaba preguntando a Claudia, en base a su experiencia con estos proyectos de la 5074, ¿cuáles vos crees que son las principales similitudes, ¿verdad?, y diferencias que tiene esta ley, la 6324, con la 5074, Claudia? Gracias, Carlos. Bueno, la principal similitud que tienen estas dos leyes es que ambas
tienen como base la ley 2051, que es nuestra ley general de contrataciones públicas, ¿verdad? Y ambas tienen la modalidad de financiamiento por parte del privado, ¿verdad? Esa es la primera similitud. Entonces, en todo lo que no esté diferenciado, ya sea en la ley 6324, en la 5074, se rige por la ley 2051. La segunda similitud es que en ambas leyes incluyen la emisión de certificados de reconocimiento de obligación de pago, ¿verdad? Estos certificados son títulos que emite el gobierno paraguayo una vez que se van terminando ciertos hitos de las obras, y ese título es el que conlleva el precio para cobrar el monto del hito que se construyó, ¿verdad? Entonces, esas son las dos principales diferencias. Si bien en la ley 6324 no le llaman certificados de reconocimiento de obligación de pago, le llaman título de reconocimiento de obligación de pago, son bastante parecidos, ¿verdad? Y en cuanto a las diferencias, la principal diferencia es que la ley 5074 tiene como un paraguas de proyectos bajo la ley, ¿verdad? Incluye obras de rutas que están especificadas, listadas en esa ley. Incluye vías férreas, incluye cárceles, incluye también líneas de transmisión y proyectos de producción de energía eólica, solar, etcétera, dentro del territorio nacional. Y la ley 6324 incluye un tope que no tiene la ley 5074, esa otra diferencia, de $300 millones para la garantía soberana del Estado, ¿verdad? Y ahí es importante mencionar que estos $300 millones incluyen también el financiamiento de la obra, ¿verdad? Esa es una diferencia. Y la otra es que los proyectos que se van a financiar con la ley 6324 están listados muy específicamente dentro de la ley. Otra diferencia es que, y que es algo bueno que agregaron en la ley 6324, es la posibilidad de prorrogar la jurisdicción del contrato a las cortes del Estado de Nueva York o Londres, que es algo que la ley 5074 no tiene, ¿verdad? Y es algo que hace que el proyecto sea más bancable, ¿verdad? Entonces, esas creo que son las principales diferencias y similitudes entre ambas leyes. Excelente, Claudia. Y una pregunta, en base a tu experiencia, a diferencia de otras obras de 2051, ¿verdad? De contrataciones públicas habituales, de que muchos miembros de SECODEL pueden estar acostumbrados y conocer, ¿qué implica y qué es lo que ellos tienen que saber cuando la ley acá dice que tienen que conseguir el financiamiento? O sea, ¿qué tienen que tener en cuenta cuando van a hacer la oferta? ¿Verdad? ¿Y qué implica tener el financiamiento? ¿Verdad? Pero súper. Con base en la experiencia, ¿verdad? El pliego generalmente va a tener esos requisitos, ¿verdad? Va a tener los requisitos de financiamiento mínimo. Generalmente exige una carta, oferta del financiador, diciendo que apoya la oferta, ¿verdad? En experiencias pasadas también se permitió que el capital operativo pueda estar representado por equity o por una carta en oferta de alguna entidad de financiamiento, ¿verdad? Entonces, eso generalmente se presenta con la oferta. Obviamente que en este tipo de proyectos luego hay un periodo, y una vez que se adjudica, hay un periodo para el cierre financiero. Y el cierre financiero es el momento en el cual se firman todos los contratos de financiamiento, ¿verdad? Y generalmente ese cierre financiero también está vinculado con la orden de inicio de la obra. Excelente. Y en relación a estos proyectos ya más específicos, una pregunta más para José, Jorge y todo el equipo de la ANDE. Entendemos que van a haber 3 lotes, ¿verdad? Que van a ser licitados de montos aproximados de $70 millones más o menos, sin incluir el costo del financiamiento.
en relación a lo que mencionaba Claudia de estas condiciones mínimas de financiamiento, ¿ustedes ya tienen algo más o menos estudiado de qué es lo que va a salir en el pliego en relación a una tasa mínima, a un plazo de gracia mínimo, etcétera, o es algo que están estudiando todavía? Jorge, bueno, realmente sí, efectivamente, ya los proyectos tenemos ya conceptualizados, efectivamente, como ya lo habíamos comentado en el webinar anterior. Básicamente tenemos un solo llamado con 3 lotes, con un monto total de 224 millones de dólares. El lote 1 consta de aproximadamente 6 obras, de las cuales 5 son subestaciones y una línea de transmisión subterránea, por 85 millones de dólares. El lote 2 ya se tiene conceptualizado con aproximadamente 9 obras, de las cuales 7 son subestaciones y 2 serían líneas de transmisión, una aérea y otra subterránea. Y un tercer lote, el lote 3, por 73.9 millones de dólares. Perdón, el lote 3 con 6 lotes, 6 subestaciones y 3 líneas de transmisión subterránea, por 64.8 millones de dólares. Entonces, básicamente, todo eso sumarían 224 millones de dólares. Eso ya lo tenemos conceptualizado, ya tenemos cuáles van a ser las obras, ya tenemos definido cuáles van a ser los lotes, las obras y cómo sería el llamado. Excelente, excelente. Y un tema particular que tiene esta ley es que permite que se entreguen estos certificados de reconocimiento de obligación de pago por las maquinarias y el equipamiento de las obras hasta un 40%, ¿verdad? Entonces, en el webinar anterior y en conversaciones que tuvimos, y corregime José, Jorge, el resto del equipo, estamos viendo de que cada lote estimativamente va a tener 6 obras y cada obra entonces tendría 2 certificados, uno por las maquinarias y equipamientos y el otro por la obra en sí, ¿verdad? ¿Eso se mantiene? Sí, así mismo, eso se mantiene. Se tienen previsto 24, básicamente, certificaciones. O sea, 48 serían, porque realmente las primeras 24 serían con la entrega de los suministros, de los equipos en las instalaciones de ANDE. Entonces ahí se estaría dando la primera certificación hasta el 40% del valor del contrato en sí. Y esas serían de acuerdo a cómo vayan ingresando las obras. Entonces, las primeras 24 certificaciones de las 24 horas se darían con la entrega, contraentrega de los equipos y suministros en las instalaciones de ANDE, a nombre de ANDE. Y las próximas, las otras 24 certificaciones ya se darían conforme se vayan habilitando operativamente todas las obras. Una vez habilitado operativamente las obras, tras la habilitación comercial, entonces ahí se procede a certificar y a emitir el segundo certificado de deuda por el 60% restante del valor del contrato. Espectacular, súper, súper interesante. Y una cuestión interesante también que permite esta ley es poder compartir el borrador de los pliegos con los posibles oferentes y los financistas. Creemos que nosotros particularmente creemos que eso es algo muy, muy positivo que permite el decreto reglamentario, en base a la experiencia que tuvimos con otros proyectos donde, bueno, lastimosamente los pliegos fueron modificados muchas veces, ¿verdad? Y ustedes, ¿cuándo están estimando de que estos pliegos podrían ponerse a disposición de los oferentes y los financistas, José? Ya, esa es una Carlos, consulta que me gustaría más que responda el área técnica del ingeniero Amarilla. No sé si me puedes ayudar, ingeniero. quería, con relación a esa consulta, quería resaltar lo siguiente. Nosotros tenemos planificado hacer una junta de aclaraciones. Por supuesto que esa junta de aclaraciones, antes de ocurrir, digamos que 10 días antes, se va a distribuir los pliegos de bases y condiciones, el contrato, para que puedan tomar conocimiento, analizar, y en el día de la junta de aclaraciones, entonces se pueda, digamos, consultar por cuestiones ya específicas o aclaraciones o dudas
o propuestas, digamos, que van a ser tomadas todas en consideración y posteriormente se modificará o no el pliego conforme al análisis que haga la ANDE. Claro. Y tienen una fecha estimativa ya, Jorge, para publicar estos pliegos? ¿Va a ser este año, el año que viene? ¿Cómo viene la dinámica en relación con eso? Ah, correcto. Los pliegos de bases y condiciones y el contrato hoy está en análisis del Ministerio de Hacienda. Hemos tenido reuniones con ellos y vamos ajustando ya cuestiones que están relacionadas a las cuestiones financieras y también en algunos aspectos del pliego de bases y condiciones. Cuando el Ministerio de Hacienda nos dé la luz verde, digamos, de que todo está cumplido o a satisfacción del Ministerio de Hacienda en la parte financiera específicamente, entonces allí estamos habilitados a lanzar la junta de declaraciones. Yo estimo que esto estaría, digamos, en el primer semestre del año 2022. Ahora, creería yo que la junta de declaraciones estaríamos hablando de febrero, fines de febrero máximo. Ya. O sea, en ese tiempo ya dispondrán de un pliego, contrato y podrán analizar antes de la junta de declaraciones. Perfecto, perfecto. Y Claudia, en base a tu experiencia con los proyectos en los que trabajamos de la 5074 y dada la similitud de la normativa, ¿cuáles son algunas cuestiones de bancabilidad que hay que tener en cuenta al momento de publicar estos pliegos, ¿verdad? Porque tanto la ley como el decreto tienen el aspecto positivo de que son bien genéricos y permite y delega mucho a los pliegos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vos ves que se tiene que tener en cuenta al momento de publicar estos pliegos? Bueno, ahí o sea, la bancabilidad es un punto súper importante para este tipo de proyectos por el tipo de financiamiento que tienen, ¿verdad? Que es un financiamiento privado. Entonces, todos los aspectos que hagan que el proyecto sea financiable son importantes y son aspectos que miran los bancos, ¿verdad? En primer lugar, yo diría que lo más importante, que es súper importante, que la asignación de riesgos del privado y del Estado y del ANDE en este caso estén súper claros en los pliegos, ¿verdad? Eso es muy importante. Por otro lado, otro punto que es importante es el relacionado con la orden de inicio y el cierre financiero, ¿verdad? Tuvimos experiencias pasadas en las cuales dentro del pliego se estimaba un plazo para el cierre financiero, pero para que haya orden de inicio había ciertas condiciones, pero eso no estaba ajustado con el cierre financiero. Entonces podía pasar que ya llegaba la fecha del cierre financiero, pero las condiciones para la orden de inicio no estaban dadas, ¿verdad? Y así era imposible cerrar el financiamiento. Entonces, por un lado, es súper importante que esos dos ítems estén atados y por otro lado, que estén súper claras cuáles son esos requisitos para la orden de inicio, ¿verdad? Que el lenguaje no sea ambiguo y que de repente no se sepa a cargo de quién está el cumplimiento de cierto requisito para que se den por cumplidos esas condiciones para el cierre, para la orden de inicio. En relación con eso, Clau, una de las cuestiones que se dieron en prácticamente todos estos proyectos, inclusive en los proyectos APP, es el tema de las expropiaciones, ¿verdad? Ese es un También. tema que realmente preocupa mucho al sector privado. Y una pregunta para Jorge, José y todo el equipo. Nosotros entendemos que las expropiaciones en este caso no juegan un factor importante porque toda esa franja de dominio ya está con disponibilidad de la ANDE y la gran mayoría de las subestaciones son subestaciones cuyos predios son de propiedad de la ANDE, y sí van a haber algunos donde el oferente va a tener que adquirir esos predios. No sé si nos pueden comentar sobre el tema de las expropiaciones en general. Ya, básicamente de las 24 obras, 7 subestaciones son las que
digamos, el oferente o el futuro contratista va a tener que adquirir la propiedad y realizar el estudio de impacto ambiental. El resto de las subestaciones son existentes o propiedades de la ANDE ya definidas, los cuales van a contar ya con el estudio, de hecho que ya cuentan con el estudio de impacto ambiental. Con relación a las subestaciones, hay un total, con relación a las líneas de transmisión, hay un total de 6 líneas en todos los, dentro de los 24, 6 son líneas de transmisión, pero realmente solamente 2 representan líneas nuevas aéreas. Las líneas aéreas se tienen que establecer, digamos, la franja de dominio de ambas líneas. En el primer caso tenemos línea de 66 kb, que es una, que tiene 40 kilómetros, y otra de 220 kb, que tiene aproximadamente 22 kilómetros. Son las 2 únicas las cuales ANDE va, digamos, realizar la indemnización y la liberación de esa franja para que pueda posibilitar el trabajo de la misma. Las otras líneas son subterráneas que no requieren, van en espacio público, digamos, calles, y otra línea en particular que es una recapacitación, es decir, la franja ya está establecida. Lo que se van a realizar son trabajos de cambio de conductores y este tipo de aisladores y herrajes, ¿verdad? Entonces, yo creo que el riesgo está minimizado en ese sector. Es pequeño, dos líneas de transmisión, pero estarán a cargo de la ANDE. Excelente. El pago y la realización de los trabajos de liberación. Excelente, excelente, Jorge, muchísimas gracias. Aprovecho para comentar que si me quieren escribir alguna pregunta acá directamente al webinar, yo voy a retransmitir esas preguntas con muchísimo gusto, ¿verdad? Y una pregunta en relación de nuevo, Claudia, con el financiamiento, porque yo creo que eso es una cuestión novedosa de este tipo de proyectos y que le interesa al gremio. Teniendo en cuenta que estos proyectos van de entre 68 a 84 millones de dólares aproximadamente, ¿cómo generalmente, en base a tu experiencia, se pueden llegar a financiar estos proyectos, Claudia? ¿Qué es lo que vos viste de proyectos anteriores en los cuales trabajamos? Bueno, ahí depende mucho de la envergadura del proyecto, ¿verdad? Puede ser un financiamiento hecho por la banca local, que a su vez trae ciertos beneficios en cuanto a reducción de costos, porque si es un financiamiento de banca local, significa que la documentación del financiamiento va a estar bajo ley paraguaya, y eso abarata en costos en relación con la contratación de abogados que ejerzan bajo ley de Nueva York, en contratación de agentes de paquetes de garantías, etcétera, ¿verdad? Pero para proyectos un poco más grandes, y lo que hemos visto en estos proyectos 50-74 es que se da un mix, ¿verdad? Una mezcla de financiamiento local con financiamiento de inversores de afuera, ¿verdad? Y ahí explicando un poco cómo se estructura, ¿verdad? Siempre pueden haber estructuras nuevas, pero atendiendo a lo que ya se hizo con los proyectos anteriores. El financiamiento es hecho alrededor de estos certificados de reconocimiento de obligación de pago que habíamos hablado, que son títulos que son incondicionales, ¿verdad? Y son irrevocables por parte del Estado, ¿verdad? Entonces, eso significa que una vez que el Estado emite esos títulos, sin importar que la empresa contratante, la empresa adjudicada cumpla o no cumpla con el contrato, esos son títulos que el Estado tiene que honrar, es una deuda que el Estado tiene que honrar, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que generalmente se estructura con un contrato de préstamo o con una línea de crédito para capital operativo, ¿verdad? Que durante el tiempo de construcción de la obra, y que eso generalmente es financiado por los bancos locales, ¿verdad? Y luego también se hace una venta de estos certificados
a una SOE, a una sociedad de objeto específico, ¿verdad? Que a su vez emite bonos privados y que compran estos inversores extranjeros. Entonces, la temática es que con el producto de la venta de esos certificados se repaga el préstamo de capital operativo, ¿verdad? Y generalmente también, porque los bancos también exigen ciertas garantías, entonces ese préstamo de capital operativo tiene un paquete de garantías que puede incluir un fideicomiso, ¿verdad? En el cual se transfieren esos montos de la venta de los certificados de reconocimiento de obligación de pago, y también se pueden ceder, por ejemplo, los montos ante una eventual terminación anticipada del contrato, ¿verdad? Porque, y ese es un punto de bancabilidad importante también que no mencioné anteriormente, es que dentro del pliego, cuando hay una terminación del contrato en el medio de la ejecución de un hito, están las reglas, ¿verdad? De cómo se va a calcular el monto que el Estado tiene que pagar hasta donde llegó la empresa adjudicada. Entonces, ahí se hace un cálculo, y también tiene del monto que va a pagar el Estado, y eso podría incluir ciertos costos financieros, ¿verdad? Y esos costos, o sea, todo lo que incluya esa terminación anticipada o los pagos que va a hacer el Estado, tienen que estar súper claros en los pliegos, que nos pasó que en experiencias pasadas no estaba tan claro, ¿verdad? De qué montos del financiamiento iban a ser devueltos en el caso de una terminación anticipada. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Se hace una mezcla de financiamiento local con financiamiento extranjero a través de una línea de crédito local y una emisión de bonos privados, fue en 2 ocasiones anteriores afuera del país. Carlos, me gustaría, Sí, me gustaría resaltar una pequeña diferencia, lógicamente es para mejor, de la conversación anterior que habíamos tenido. Anteriormente hablábamos de 3 años de gracia. Hoy se modificó y no existe ese periodo de gracia. Lo que existe es 3 años para que el contratista pueda trabajar por 1, 2, 3, 4 o las obras que quiera y en el modelo que quiera, de acuerdo a su eficiencia, digamos. Entonces, cuando se recibe el segundo certificado de título, estoy hablando de una obra en particular, ya se inicia el pago semestral, digamos. José Rolón nos puede explicar mejor, pero es una diferencia con relación a la conversación anterior que creo que es importante resaltar. excelente. Estás en mute, José. Así mismo es, tal cual dijo el ingeniero Amarilla, básicamente para volver más atractiva inclusive la oferta para los posibles financistas, los oferentes de esta nueva modalidad que la ANDE está encarando, es que básicamente establecimos que el periodo de gracia sea durante el periodo de construcción de la obra. Antes, en el webinar anterior teníamos, o sea, que las condiciones ANDE eran que tenía que haber un periodo de gracia de mínimo 36 meses. Ahora eso ya no es así, o sea, el periodo de gracia básicamente se dará durante el periodo de construcción de la obra. ¿Eso qué quiere decir? Si, como dijo el ingeniero Amarilla, si un contratista es eficiente y una obra que estaba estimada en 24 meses lo termina en 18 o en 12 meses, entonces a partir directamente en el mes 12 o en el mes 18 ya comienza a dispararse su periodo de amortización de pagos semestrales. Claro, pero ahí para aclarar y hacer una precisión, entonces ustedes no van a fijar, a diferencia de otros proyectos de 5074, una fecha máxima y mínima de recepción de obras, sino que se puede terminar la obra lo antes posible sin ningún problema, y ahí obviamente se emite el certificado, ¿verdad? Y lo que están diciendo es que el certificado en sí no va a contener un periodo de gracia para el pago de capital,
y que directamente ya se va a pagar el capital de interés de forma semestral. Una vez, asimismo, Carlos, una vez concluido, o sea, tras la habilitación operativa, ya establecimos fechas semestrales, por decirte una fecha, 15 de febrero y 15 de agosto de cada año. Entonces, si tu obra terminó un 15 de enero o un 31 de diciembre, entonces ya el 15 de febrero ya comienza o se dispara el primer pago de amortización intereses con la habilitación operativa y tras las certificaciones correspondientes. Así mismo es. Ya. Y tenemos acá preguntas muy interesantes de Fabricio Franco y de Martín Stallman, pero antes de pasar a esas preguntas, una de las cuestiones que generó mucho ruido y mucha incertidumbre, sobre todo para los financistas, es cuál realmente va a ser el rol del Estado paraguayo, ¿verdad? En los proyectos de 5074, el Ministerio de Hacienda firma en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas esos certificados y es una deuda pura del Estado paraguayo. En este caso, el deudor de estos proyectos es la ANDE y solamente cuenta con la garantía del Estado paraguayo. Entonces, yo no sé si ustedes ya tuvieron esa conversación con Hacienda sobre cómo van a incluir ellos en su presupuesto una deuda contingente como esta y cuál sería el mecanismo si es que de repente hay una fecha de vencimiento de un certificado y la ANDE no paga, ¿cuál sería el mecanismo para requerir el pago del gobierno paraguayo? Eso realmente lo estamos analizando todavía. Así mismo como lo dijiste, estas son obras que cuentan, que cuentan con una garantía soberana, pero básicamente el que firma el contrato es la ANDE, pero también solidariamente lo firman el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda. O sea que los certificados de deuda los firman el ministro de Hacienda y también es la máxima autoridad de la ANDE, que es su presidente. Ahora bien, esperemos que nunca ocurra, ¿verdad? O sea, que no Claro. tenemos, estimamos que eso que estás comentando no va a ocurrir y que nuestras obras van a ejecutarse en plazo y en forma, ¿verdad? Pero no obstante, si es que de repente, sí es una deuda contingente, no es una deuda directa de la administración central, sino que es una deuda de la institución, una deuda de la ANDE, y estamos revisando para establecer en los pliegos los mecanismos exactos y con las salvaguardas pertinentes a fin de dar tranquilidad tanto a los inversionistas, financistas y oferentes y también que la ANDE pueda precautelar sus intereses, ¿verdad? Eso estamos todavía conversando con el Ministerio de Hacienda. Excelente. Yo creo que, mira, esa es una de las cuestiones esenciales, José, de que cuando conversamos con clientes, con posibles financistas, les preocupa eso, no solamente el hecho de que sea contingente, sino que quede claro en los pliegos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ese mecanismo quede claro para que se pueda hacer el pricing correcto del riesgo y que eso sea reflejado en la tasa, ¿verdad? Voy a pasar a una pregunta que hace Fabricio, que me parece muy interesante en relación a la adquisición de los inmuebles de las subestaciones. Ese es un tema bueno, con muchos clientes nosotros tuvimos problemas en el sentido de que fue complicado conseguir los certificados, más aún ahora con las demoras que se dan en registros públicos, en catastro, tanto para la presentación de la oferta y finalmente para la compra de esos inmuebles. Y lo que pregunta Fabricio, y me parece muy interesante, es si estos inmuebles quedan a nombre de la contratista, ¿verdad? El oferente, o solamente hacen el pago y se transfiere directamente ya a nombre de la ANDE. Me imagino que su pregunta viene por el lado del financiamiento, porque esto en todo caso podría formar parte del paquete de garantías que el banco estaría buscando, ¿no? Buenas tardes. Con relación a esa pregunta, en realidad tanto el predio a ser adquirido como también los equipos que van a ser importados y van a venir para el país, todo debería quedar a nombre de ANDE. O sea, está planificado que todo venga y quede a nombre de ANDE, porque esto es como una deuda que la ANDE está contrayendo, está comprando, digamos, en forma financiada esto, ¿verdad? No sé si Ahora, responde a... sí, responde. Pero lo que hay que tener en cuenta es que acá el título, ¿verdad? El certificado se va a emitir una vez
que por un lado se reciban los equipos o maquinarias, ahí vamos a tener un certificado, y por otro lado cuando se ponga en marcha la obra en sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría el crédito que tiene el oferente, ¿verdad? El contratista en este caso por haber hecho ya el pago y transferido la propiedad, ¿verdad? Yo creo que por ahí también viene la pregunta, porque todavía en puridad no va a tener ese certificado. Y eso va un poquitito a la pregunta también que hace Paolo Doldán, que pregunta: ¿el periodo de gracia no existiría para la emisión del segundo crop de cada obra, pero para el primer crop sí? Entendiendo que dependería de la puesta en marcha de cada obra al inicio de los pagos semestrales. Entonces, está un poquitito eso de la mano. Entendemos que una vez que las maquinarias y los equipos estén en el país a disposición de la ANDE, se emitiría el crop correspondiente a eso, y esos correrían su curso natural de pago. Y por otro lado, recién empezaría a devengarse los intereses del crop cuando se ponga en marcha la obra, ¿verdad? ¿Es así? Así Sí, mismo. así mismo. Ok, excelente. Y otra pregunta que nos hace Martín Stallman, que creo que va más para Claudia, pero creo que la gente de la ANDE también puede opinar, que se menciona que se permite establecer ley de Nueva York y de UK para la jurisdicción. Y pregunta si esto es para el contrato de construcción, para los certificados o para la garantía soberana. No sé si querés opinar sobre eso, Claudia, o... Sí, sí. Podría ser para ambos, ¿verdad? La ley permite que el contrato de construcción y por lo tanto esos certificados también, que haya una prórroga de jurisdicción a las Cortes de Nueva York o de Londres. Entonces esa sería la respuesta para ambos. Pero están viendo esa posibilidad, Jorge, de hacer esa prórroga en estos primeros proyectos, o todavía no. No sé si me escuchan. Están en silencio. ¿Podría repetir otra vez la consulta, por favor? Sí, como esta ley permite la prórroga de jurisdicción a Nueva York y a Londres, si eso es algo que ya están estimando en los pliegos de estos primeros proyectos, o estaríamos nuevamente con la jurisdicción de Paraguay. Eso está previsto, en realidad salió incluso, si mal no recuerdo, en la parte de la reglamentación, algo al respecto, que también ahí estaba incluido, que debería ser incluido en los pliegos, ¿verdad? Nosotros vamos a proceder conforme a eso, ¿verdad? Sin ningún problema. Porque entendemos que debería estar bien claro eso de manera a que haya mayor seguridad y menor riesgo con respecto a ese tema, ¿verdad? Excelente, excelente. Acá, otra pregunta, pregunta si está definido si los pagos por terminación anticipada, ¿verdad? Antes que se emita un crop, estarían cubiertos por la garantía del Estado, o sería solamente el crop que estaría con la garantía soberana. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, si se avanza con la obra, pero hay una terminación y la obra queda en un 70-80%, esos pagos por los avances que se hicieron están comprendidos dentro de la garantía soberana, o solamente el título en sí, una vez que se emite el crop, estaría con la garantía soberana del Estado paraguayo. Sí, el tema de la terminación anticipada es un tema que mucho estamos discutiendo hoy en nuestro ámbito para poder tener la mejor redacción posible que nos permita brindarle la mayor seguridad posible al inversor, ¿verdad? De manera que el riesgo se minimice, porque entendemos perfectamente que podrían darse situaciones que escapen a lo que queremos, ¿verdad? Y de repente tengamos que tener algún tipo de terminación anticipada, no sé, de repente alguna comisión vecinal que quiera evitar una obra, no sé, cualquier situación podría darse, ¿verdad? Nosotros estamos analizando eso
estamos llevando adelante varios estudios para ver cuál sería la mejor manera de poder abarcar todo un espectro de situaciones que pudieran darse. Así mismo. Excelente, excelente. Sí, ese es un punto muy importante para obras como esta que tienen un componente financiero importante, ¿no? Y ahí vale la pena tal vez comentar un poquitito, Claudia, que el reglamento menciona que el 25% de las obras tienen que tener subcontratistas paraguayos y el 100% de los materiales metálicos tienen que provenir de la industria nacional, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un tema importante para las empresas paraguayas bueno, que estos proyectos con la envergadura que tienen deberían de dar mucho trabajo y mano de obra a la industria nacional. Y hablando del reglamento en sí, Claudia, ¿cuáles son algunas cuestiones que vos crees que deberían de haber sido incluidas ya en este reglamento en base a la experiencia de la 5074 que no lo hicieron y bueno, que eventualmente se podrían incluir en los pliegos? Una cuestión que quedó ahí en el tintero me parece que puede ser un avance importante y que esperemos ver en proyectos futuros es la dematerialización de estos crops, ¿verdad? Hoy en día, dentro del financiamiento, como los certificados de reconocimiento de obligación de pago es un papel, hay un agente designado localmente quien va y lleva ese certificado para poder cobrarlo, ¿verdad? Entonces, sería ideal que esos certificados ya sean desmaterializados y que no exista un papel, ¿verdad? Que esa es una materia pendiente para estos proyectos. Y por otro lado, también la posibilidad de constituir una sociedad de objeto específico para llevar adelante estos proyectos, ¿verdad? Generalmente sabemos que como son proyectos complejos, se presentan en consorcio más entre 2 o 3 oferentes, ¿verdad? Y en Paraguay la figura del consorcio es una figura híbrida que no está muy bien regulada, ¿verdad? Está regulada solamente a efectos de contrataciones públicas, pero que acarrea ciertas complejidades a la hora de estructurar el financiamiento, porque no es una persona jurídica. Entonces, ese también hubiese sido un avance de poder tener algo más parecido a lo que tenemos en la ley de APP, que es la constitución de una sociedad de objeto específico. Excelente, excelente, Claudia. También quiero transmitir un poquitito la pregunta del señor Juan Patiño, que pregunta cuál sería la forma, condiciones de pago a los fabricantes de equipo y materiales para las subestaciones y líneas de transmisión, ¿verdad? Ahí me permito responder un poquitito inicialmente yo, y si de repente el equipo de la ANDE y Claudia quieren complementar. Acá el responsable de hacer el pago va a ser el contratista, ¿verdad? O sea, el contratista es quien tiene que adquirir esos materiales y esos equipamientos, y esos equipos ya van a venir a nombre de la ANDE, ¿verdad? Eso va a estar a nombre de la ANDE, y una vez que la ANDE reciba esos equipos a su entera satisfacción, se emitiría el certificado por el monto correspondiente, y bueno, pero sería directamente la contratista quien tiene que pagar al proveedor y a los fabricantes, ¿verdad? Ese es un tema que vale la pena aclarar. No es la ANDE quien pagaría a los fabricantes, sino que la relación contractual es de la ANDE directamente con la contratista, y la contratista es la que se tiene que dar la vuelta y, por un lado, conseguir el financiamiento, ¿verdad? Hacer todo lo que mencionó Claudia en relación a ver si va a haber una línea de crédito para el capital operativo, a ver si esos flujos se van a securitizar y emitir un bono. Probablemente podría ser un bono privado, de colocación privada por el monto, pero obviamente se tiene que hacer el pago, la contratista va a tener que hacer el pago a esos proveedores y fabricantes, ¿no? No sé si Claudia o alguien del equipo de la ANDE quiere comentar algo sobre eso. No, y así mismo como decís, Carlos, esa sería la modalidad de cómo se va a operar. Que es la modalidad con la que operan actualmente, ¿verdad? Que ya los equipos vienen a nombre de la ANDE desde origen. Es así, es la misma modalidad con la que están operando bajo 2051 en relación con la importación, ¿o hay alguna diferencia? Yo creo que eso sería importante aclarar.
Ninguna. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que fue súper productiva esta reunión, el webinar. Muchísimas gracias nuevamente a toda la gente ahí de la ANDE que constantemente nos está brindando toda la información para que todos puedan tener un poquitito más de información de, de cómo se vienen estos proyectos que realmente tienen muchísimo interés. Creemos que van a ser proyectos muy importantes para el Paraguay. Tenemos la experiencia de la 5074 y creemos que sobre eso se puede construir. Vemos que tanto la ANDE como Hacienda realmente están haciendo un trabajo excepcional para que estos proyectos salgan como tienen que salir. También quiero agradecerle al ingeniero César Osuna y a través de él a todos los miembros de SECOEL por permitirnos realizar este webinar con ustedes. Y bueno, vamos a esperar esos pliegos y esperemos que vengan muchas ofertas, que haya mucha competitividad y que se vea eso reflejado en mejores condiciones para la ANDE. Excelente, Carlos. Vamos a guardar como decís y espero que sean breves, ¿verdad? Ustedes van a ser los primeros en saber cuando esos pliegos ya están ahí listos. Excelente, muchísimas gracias. No sé, ingeniero, si querés mencionar algo más. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la gente de ANDE. Realmente, así como presagiamos, es muy constructivo este tipo de charla, de diálogo, ¿verdad? Evidentemente van a quedar detalles todavía para aclarar, pero creo que por lo menos la hoja de ruta está hecha. Para nosotros es muy importante este acercamiento de conocimiento de la fuente, de primera mano, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar esperando el cronograma de eventos para poder tener los pliegos y seguramente va a meritar nuevamente otra reunión similar. Gracias, Carlos, gracias al equipo, gracias a la ANDE y sobre todo gracias a todos los que nos acompañaron en este evento. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias.